fíjate que no, las enfermedades infecciosas no son mi área específicamente, pero obviamente como directora del Observatorio Venezolano de la Salud, he tenido pues que estar constantemente revisando, estudiando y escuchando a los colegas expertos en esta área, pues por supuesto. Y al relacionarlo, porque debemos ser integrales y ver una aproximación integral y una perspectiva integral, pues nos damos cuenta que la situación de nuestro país, que ha tenido, como tú bien sabes, Ana Virginia, una crisis y la población ha estado expuesta a una crisis de instalación lenta de larga data, donde se han producido consecuencias negativas desde el punto de vista nutricional, le hace desnutrición en todas sus formas, pues esto nos hace aún más vulnerables. Imagínate tú una persona mayor que de esos tantos abuelitos venezolanos que hoy en día presentan una malnutrición importante y encima se ven expuestos al coronavirus, pues por supuesto el chance de complicaciones es mucho mayor y el riesgo de complicarse es mucho mayor que una persona que está en buen estado nutricional. Y desde ahí nuestra gran preocupación por abordar de manera adecuada esta emergencia. Y nuestra gran pregunta, bueno, ¿podrá lograr el coronavirus lo que no logró el hambre? Puesto que había que intervenir además muchos elementos estructurales que no se han tomado en cuenta ni se han abordado, pero realmente llegó la hora. Aquí hay una emergencia donde si no te lavas las manos, te será un problema enorme. ¿Y cómo haces si no tienes la infraestructura para lavarte las manos? No tienes agua, no tienes gel antibacterial o es muy costoso para el común de la población, no tienes alcohol absoluto, que también puede ser muy costoso, es decir, no están las condiciones para uno protegerse. Ahora, pero le pregunto, usted dice que un adulto mayor que esté desnutrido es mucho más vulnerable, pero a ver, un joven que aparentemente se ve muy saludable, que también está en una condición de desnutrición o malnutrición, puede llegar a ser vulnerable. ¿Por qué le pregunto esto? Porque mucho se dice que el coronavirus, bueno, le puede dar a las personas jóvenes de una manera como una gripe y se acabó y no hay complicación. Pero acá en Venezuela puede ser una realidad distinta, porque esos jóvenes pueden tener desnutrición o malnutrición. Por supuesto, y ahí nos tocará a nosotros, esperemos que así sea, dar la información necesaria y llevar esos récords, porque hasta ahora no hemos visto un desglosado en los datos generales, ¿verdad? Porque en muchos países donde se generó, donde se originó esta pandemia, pues no hay los problemas estructurales que vive Venezuela, ni hay los problemas para la mayoría que tiene y que confronta a la población venezolana en términos de inseguridad alimentaria, en términos de acceso a insumos y alimentos. Es decir, en otros países el problema es de abastecimiento, pero no de acceso. Nosotros veíamos las compras nerviosas, por llamar de alguna manera, en España, en Estados Unidos, donde también se acabó todo, pero hay reposición de insumos y la gente puede accederlos, al menos ahorita. Después, a medida que transcurren los meses, si es que hablamos de meses, en esta recuperación se sentirá el problema y el déficit económico en la población. Pero Venezuela desde ahorita lo está experimentando. Desde ahí es que nosotros vamos a tener, o deberíamos inclusive, y exhortamos a las fuentes oficiales a dar la información que se requiere para poder llevar una estadística consistente en términos de a quién le dio coronavirus, quiénes estaban en estado de desnutrición, cuáles eran las condiciones de esa desnutrición, era aguda, era crónica, era un adulto mayor, era una mujer embarazada, era un niño pequeño. Ciertamente, de acuerdo a las estadísticas generales, vamos viendo un incremento de las complicaciones y de la mortalidad con la edad. ¿Cuánto influye la desnutrición?
De manera general y por experiencia y por otros estudios en relación con otras enfermedades infecciosas, vemos que sí hay una afectación mayor en aquellos que están desnutridos. ¿Podremos extrapolar esa información al coronavirus? Eso nos toca a los investigadores determinarlo. Y para eso necesitamos una data buena, de calidad y confiable. Sí, doctora, hablamos por ejemplo del tapabocas. Ha sido una exigencia de la administración de Nicolás Maduro el uso de tapabocas para el transporte público y en general. Le pregunto, el tapabocas, porque hay toda una polémica, incluso en redes sociales dicen que los tapabocas no sirven para prevenir el coronavirus, solamente deben utilizarlo, por ejemplo, el personal de salud y quienes tienen alguna cuadro gripal o incluso ya coronavirus. ¿Cuál es la realidad de los tapabocas? Bueno, lo que se quiere evitar con el tapabocas es que una persona, por ejemplo, que vaya a estornudar, ¿verdad? Esas gotitas de saliva se difuminen por el entorno en el cual se encuentra. Por eso es que un personal de salud, ¿verdad? Que además sí está expuesto porque ve casos, porque está trabajando en un medio que pudiera potencialmente estar en riesgo y contaminado con casos de coronavirus, se exhorta a que utilicen mascarilla. Igualmente, personas que manipulan alimentos, pues por supuesto, si yo estoy cocinando, yo no quiero estornudar encima de la cocina. Es más, al hablar, hay partículas de saliva que se desprenden sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, ahí es importante el uso del tapabocas. Otro tipo de tapabocas que sería el que, por ejemplo, si yo soy una persona, un chofer de transporte público y me expongo a una cantidad importante de personas al día, donde yo no sé quién está infectado y quién no está infectado, quizás habría o tendría sentido que una mascarilla, no de las comunes, porque esa no va a prevenir que me entre a mí o que yo me deje de contagiar, ¿verdad? Tendría que ser otro tipo de mascarilla la que yo use para evitar que a mí me contagien, ¿ok? Pero en términos generales, esos tapabocas, los tapabocas comunes que todo el mundo está comprando en la farmacia, es para que quien tenga síntomas no contamine a los demás. Doctora, desde el trabajo que hacen en el Observatorio Venezolano de la Salud, ¿cuán informado, y si ustedes han hecho alguna encuesta o tienen conocimiento, cuán informado sobre el coronavirus está la población venezolana? Y no me refiero solamente quizá a quienes están en la capital, tienen acceso a redes sociales, algunos medios de comunicación. Fíjense que, por ejemplo, los canales y emisoras de radio, muchos estuvieron fuera del aire varias horas. Ahora es cuando se están viendo algunas campañas de concientización, pero ¿cuán informado está el venezolano sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus en el país? Está relativamente poco informado. Y esto lo podemos decir porque trabajando en comunidades rurales periféricas a la ciudad de Caracas, nos hemos dado cuenta que la información es bastante escasa. La gente no sabe. Más bien cuando oye, entonces se crea un estado de alarma y la idea aquí no es crear alarma, es crear conciencia. Es crear conciencia de que no te lo puedes tomar a la ligera, de que hay medidas que pueden ayudarte a salir airoso de este, vamos a llamarlo trance, ¿verdad? Y que tienes que hacer y tomar las medidas recomendadas por las organizaciones adecuadas. Tienes que seguir la guía de los expertos y no confiar en cualquier información que se presente por allí y que pueda ser falsa. Y en este sentido hay todavía mucho trabajo que hacer. Por eso estamos elaborando unas guías que ojalá que ya estén disponibles a partir de hoy en la web del Observatorio Venezolano de la Salud, www.ovsalud.org. En el transcurso del día de hoy debería
si la luz y la electricidad y el internet nos acompañan, estarán disponibles unas guías sencillas, de manera sencilla, para que la gente lo lea y lo entienda y sepa qué hacer.